inclusión es un principio que busca garantizar que todas las personas, sin importar sus características, condiciones o diferencias, como discapacidad, género, origen étnico, orientación sexual, nivel socioeconómico y religión, tengan las mismas oportunidades de participar plenamente en la sociedad. La inclusión implica eliminar las barreras físicas, sociales y actitudinales que impiden la participación de algunos grupos, garantizar el acceso, la permanencia, la participación y el aprendizaje de todos, especialmente de aquellos en situación de vulnerabilidad. Buenas tardes, doctora Alejandra Mesa Andrade. Mi nombre es Irmadena Villegas Jiménez. Soy del sexto semestre de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Química, Plan 2022. Este trabajo que estamos armando es para crear un ambiente de inclusión y equidad. Empezamos por entrevistas y en esta ocasión, pues la doctora Alejandra nos está brindando la oportunidad para poder hacerle un par de preguntas. Para empezar, ¿cuál es su nivel educativo? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad. El máximo grado de estudios es doctorado en investigación educativa. Ok. Eh, Muchas gracias. ¿Qué entiende por inclusión y equidad en el contexto escolar? Es, para mí, es tomar en cuenta a cada uno de los estudiantes, de las estudiantes, dentro del aula, fuera del aula, en donde se les puedan brindar la atención en cuestión de contenidos, cuestiones administrativas, en general lo que implica la atención escolar a cada uno de los estudiantes. Gracias. ¿Considera usted que la escuela es inclusiva y equitativa? En un alto porcentaje sí. Sí, toma en cuenta las necesidades de los estudiantes, en este caso docentes en formación. ¿Por qué? Porque les brindan los servicios de cierta calidad, digámosle así, con cierta temporalidad también, para que puedan egresar de esta institución. Okay. ¿Ha notado algunas diferencias de trato hacia alumnos con discapacidad por su etnia o algún tipo de discriminación? Hasta donde tengo entendido, no tenemos alumnos con alguna discapacidad severa. Sí tenemos quienes requieren apoyo para la visión, pero desde mi punto de vista no es severa. Tampoco tenemos alumnos que provengan de alguna región específica o de alguna etnia en particular. Okay. ¿Qué acciones o programas se implementan en la escuela? ¿Los conoce? ¿Hay algunos? Sé que está el Departamento de Equidad y Género, pero así como tal, solamente sé que hay conferencias o nos llegan a dar algunas ligas para entrar a alguna capacitación, pero no sé más allá. ¿Ha vivido o presenciado alguna situación de discriminación? Sí, sí, principalmente de alguna compañera en la cual, por circunstancias yo creo que personales, porque no le encuentro otra explicación, o frustraciones, que también así lo puedo decir, hizo hasta lo imposible porque se fueran estudiantes en diferentes semestres y ya no concluyeran la carrera. Okay. Para usted, ¿qué papel juegan los docentes dentro de la institución al brindar cierta atención a los alumnos? ¿Cree que los docentes sí tienen la apertura para escucharlos o simplemente llegan y dan su clase y se retiran? Yo creo que tenemos de todo, ¿no? Hay docentes que favorecen esa comunicación y dan esa confianza a los estudiantes, y hay docentes que pues son, digamos que indiferentes hacia lo que es el proceso, porque en el caso de la docencia se nos tiene que orientar y capacitar en su momento, si es que así se requiere, para brindar un trato digno al estudiante. ¿Usted ha sufrido discriminación dentro de la institución? Sí, 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 bastante discriminación. Entonces, vamos a decirlo que por un directivo y directivos, porque primero que nada, ser universitario ahorita ya no es tanta la brecha, pero antes sí lo era. Entonces, ser universitario implicaba, sí, bueno, es especialista, hasta ahí.
Ya después, al demostrar un poco mi trabajo, pues ya se dieron cuenta que efectivamente no nada más es el cúmulo de conocimientos, ¿no? Es también la persona, es también estar dispuesto al trabajo. Pero con todo y todo, sí he tenido discriminación. ¿Usted qué mejoras propondría, aparte del área de inclusión que hay? ¿Usted qué mejoraría o cómo impactarían los alumnos para que esto cambie y no sean ni los que agredan ni tampoco víctimas? Yo creo que propondría talleres al respecto. Talleres en donde se trabajen los aspectos socioemocionales, talleres en donde se trabajen situaciones donde haya un especialista en el área de atención a conflictos, en el área de atención a cuestiones emocionales y que todo esto de la manera más confidencial posible se vaya tratando. El servicio de tutoría tendría ahí una oportunidad muy grande. Nada más que sí tendría que tener un seguimiento, una evaluación, tendría que tener un acompañamiento constante, por un lado. Por otro lado, también sugeriría que se dieran pláticas, conferencias enfocadas exclusivamente en esa área de atención. Y que se les diera seguimiento, desde luego, Claro. ¿no? Porque no nada más es estar presente, es ver qué se hace con la información y después con eso, de qué manera podemos impactar de una manera positiva en la población estudiantil y docente. Ok, muchas gracias, doctora. Agradecemos a la doctora Alejandra Mesa por brindarnos este espacio. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, maestro. Mi nombre es Adriana, de la licenciatura en Ciencia y Aprendizaje de la Química, en el sexto semestre. Este día, el profesor Arturo Trejo nos concedió la oportunidad de darle una entrevista sobre el tema de inclusión y equidad en las escuelas. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Cuál es su grado de estudios? Maestría. Maestría, perfecto. ¿Qué asignaturas, qué cursos imparte aquí en la escuela normal? Ok, en el día de hoy tengo lo que es prácticas en primero y segundo semestre, tengo perspectiva de género y tengo interculturalidad crítica. Justo, mire, qué interesante que de género, porque básicamente lo que queremos nosotros en esta entrevista es indagar de cómo es la práctica dentro de la normal. Y dentro de ellas tengo una pregunta. ¿Qué entiende usted por inclusión? Ok, mira, si nos vamos a lo que es el marco teórico, les puedo decir que todo lo que podemos incluir, ¿no? A lo que es la educación, temas, situaciones, personas, conflictos, detalles, debemos nosotros de saber cómo manejarlo y poder encontrarlo para nosotros a dar una clase mejor de calidad, como nos dice la escuela misma. Ok. ¿Y usted cómo manejaría la equidad en un contexto escolar? Mira, debemos de primero hacer análisis del contexto y de ahí poder saber cómo es que podemos incluirlo. No sé, pongo el ejemplo, si nos vamos a una comunidad, sabemos que estamos marginando lo que es el género, ¿no? Hombre, mujer y los roles que cada persona tiene. Entonces, ahí nosotros, como maestros, si nos vamos a comunidades, debemos de como limpiar, ¿no? Y saber entre los niños, así que ellos se vayan quitando esos roles que tienen como tal. Y así mismo que ellos tengan el impacto a sus padres, familia, y ir como que tratando de quitar esa parte. Ok. ¿Ha notado diferencias del trato hacia los alumnos por razones de género, situación económica, discapacidad? O sea, que haya maestros que hagan esas diferencias dentro de las aulas, dentro de la escuela. Dentro de Nueva Chaco, no. ¿Usted ha sufrido discriminación dentro de la escuela normal? Tampoco, gracias a Dios no. ¿No? Ok. ¿Conoce algunas acciones o programas que se dan dentro de la escuela para mitigar este tipo de conflictos? Existe lo que es el departamento de género y ahí mismo obviamente ustedes como estudiantes pueden ir y hablar y de ahí dar una solución viable a la situación que ustedes tienen. ¿Ha presenciado usted una situación de discriminación dentro de la escuela? No, tampoco. ¿No? ¿Algún alumno se ha acercado a usted platicándole a algún tema de discriminación, exclusión, Tampoco. bullying? Tampoco.
Dentro de sus aulas de estudio, ¿usted ve bullying por parte de los alumnos de unos a otros? No, tampoco existe una comunicación afectiva entre ellos. ¿Usted qué plan de mejora propone para que esto llegue a más alumnos, que haya más concientización? Primero que nada, saber que vamos cambiando, que los roles también se pueden ir cambiando y de ahí mismo poder encontrar, no sé, a lo mejor un taller, una plática, la misma práctica como docentes, irla cambiando y no tener roles tan marcados de yo soy el maestro, tú eres la maestra, ¿no? O ser como amigos entre todos, ¿no? ¿Sabes? Okay. Por último, ¿cuál es la importancia de la inclusión y la equidad en las escuelas, aparte del género? ¿Usted qué más podría mencionar? Debemos saber que todas las personas somos capaces de realizar actividades, de pensar y de ser críticos. Entonces, si nosotros encontramos a una persona con silla de ruedas y quiere trabajar como maestro o secretaria de la escuela, podemos incluirlo y no hay ningún problema. Debemos de tener esa apertura a más personas, a más situaciones que debemos de encontrar en la vida. Ok, maestro. Pues le agradezco su atención y pues esto sería todo. Gracias. Muy buenos días. El día de hoy nos encontramos con Itzel Rojas, estudiante de la Normal de Chalco en licenciatura en primaria del cuarto semestre. Bienvenida. Gracias. ¿Qué entiendes por inclusión, Itzel? Yo creo que es como un valor que nosotros como docentes en formación deberíamos como de priorizar más en nuestros salones de prácticas. ¿Consideras que tu escuela es inclusiva y equitativa? ¿Por qué? Mm, pues yo diría que sí, en cuestiones de actividades y todo esto de ver los temas curriculares, porque los maestros como que se encargan de que todos aprendamos de la misma manera. ¿Tú implementas la inclusión en tu escuela de prácticas? Yo diría que sí. También con respecto a las actividades, a la planeación, pues trato como de tomar en cuenta que cada alumno tiene sus necesidades, y pues agruparlas para que puedan tener como que un aprendizaje significativo. ¿Has presenciado o vivido alguna situación de discriminación o exclusión en el entorno escolar? No, ¿Nunca? hasta ahora no. Muchas El día gracias. de hoy, la maestra Elizabeth nos da un espacio de su tiempo para poder hacerle una pequeña entrevista sobre igualdad y equidad. Buenas tardes, Ok, muy maestra. bien. ¿Qué tal, muchachas? Bienvenidas, bienvenidos, grupo. Adelante, vamos a compartir de qué se trata la entrevista. ¿Usted me podría platicar un poco de su semblanza educativa? Tiene Una maestría en docencia e investigación educativa. Actualmente estoy estudiando el doctorado en inclusión educativa. Felicidades, maestra. Gracias. Bueno, pues qué interesante, porque justo lo que usted nos acaba de platicar, yo creo que tiene mucha experiencia en este bagaje de la inclusión, ¿no? Y de la equidad. Entonces, ¿usted qué entiende por inclusión y equidad? Bien, la inclusión educativa es la nueva filosofía actual que va acorde con las nuevas políticas educativas y que provienen obviamente de la UNESCO de forma global internacional, en el cual se conjugan todos los países para poder generar esta igualdad en los derechos humanos. Es fundamental ahora retomar, por eso es que están en auge, son de impacto los derechos humanos, porque todo sujeto, toda persona tiene derecho primero que nada a la educación, y en el momento que está inscrito y se prepara para salir adelante como ser humano, como persona, y que tenga un trato igualitario ante los demás, esa es la inclusión educativa, a diferencia de la educación especial, que era de corte médico, que era de corte segregado, y tú te vas a la clínica de hipoacusia, tú te vas a la clínica de lenguaje de señas porque eres invidente o ciego o débil visual, y te vas a la clínica porque tienes trastorno neuromotor y pues no puedes pensar porque estás mal. Eso ya quedó atrás. Ahora la nueva escuela mexicana inclusive retoma esta parte tan importante del enfoque de la inclusión educativa. Todo ser humano tiene que estar inscrito en la escuela y poder recibir educación igual al resto que conforman la sociedad.
las comunidades. Ok. ¿Considera que en la escuela normal hay inclusión y equidad? Sí lo hay en el momento que se reciben a los, bueno, sí lo hay en parte, pero todavía falta más cultura de la inclusión educativa, por supuesto. Porque antes había un promedio X para poder ingresar a las escuelas normales. Incluso anteriormente te hacían diferentes tipos de exámenes, hasta psicométricos y de habilidades, y si había alguna discapacidad en el sujeto, entonces eso impedía que se integrara a hacer estudios y sobre todo de maestro. De las otras áreas también en la medicina, por ejemplo, hay muchísimos casos donde hay segregación. En la actualidad todavía lo hay, porque falta trabajar muchísimo en el padre de familia, en compañeros maestros, esa preparación, actualización y capacitación, porque si bien es cierto que los jóvenes ahora normalistas ingresan a las escuelas normales para estudiar determinada especialidad o disciplina, les está faltando de gran manera proveerlos de elementos para la inclusión, porque en tu grupo tú te vas a dar química, tú te vas a dar inglés, te vas a dar educación física, y qué está pasando con la inclusión, por qué existen barreras para el aprendizaje, y no hablo de los niños únicamente, estamos hablando de la formación inicial hasta la educación superior. Entonces debe haber esta parte del trato igualitario para todo aquel que tiene vocación, que tiene esa intención de estudiar la escuela normal, pero sí prepararlo de manera integral, porque de repente nos vamos con tendencias de lo que urge de acuerdo a tu plan y programas, pero solamente vivimos un curso, creo que no sé cuántos cursos tengan de inclusión educativa, si es que lo tienen, o de atención a la diversidad, pero pasas el curso y ya no se toca. Entonces esto hay que seguirlo obviamente alimentando, porque al egresar ustedes pues ya se enfrentan a la realidad, atendiendo su grupo, y posiblemente les ofrezcan más horas, sino precisamente de química, de otra asignatura, y obviamente ya tienen esa moción. Y en cuanto aquí a la escuela, pues hemos tenido diferentes promedios que han ingresado, que les falta quizá vocación, amor al servicio educativo, pero pues se van formando. Al fin de cuentas, cursan el trayecto académico y tienen que egresar. Y si no, pues hay rezago porque se nos van, o no era lo que esperaban, o porque la familia viene siendo docente, y pues yo también voy a ser docente, pero no por convicción, sino por conveniencia. Sí, claro. Y pues sabemos que la formación de un docente normalista, a diferencia de las universidades, tiene ciertas características que se tienen que cuidar muchísimo, muchísimo, como es la actitud, la preparación desde tu uniforme. Te plantas en la escuela y pues algo marca la diferencia, porque la imagen del docente es algo que se tiene que cuidar muchísimo, y no es porque eran las prácticas antiguas, no, sino tu uniforme, tu equipo pedagógico completo, el trato con todos los actores del servicio educativo, y pues obviamente eso abre puertas, desde la actitud, desde el comportamiento dentro de una escuela de práctica, y pues también aquí en la normal, el cuidar esa imagen, ese prestigio que tiene la escuela o las escuelas normales en el Estado de México, y pues vemos que van creciendo, porque éramos 36, ahora son 39, y pues este dato es importante, se siguen manteniendo y son generadoras de jóvenes académicos que después ya también van a hacer investigación. Sí, porque han cambiado los planes de estudio, y precisamente viene un rubro muy importante en este nuevo plan de estudios que están ustedes estudiando. Sí, porque ustedes son del 22. Y viene una parte que es una dimensión de investigación, donde van a procurar resolver y dar propuestas ante problemáticas.
Y una problemática es cómo existe todavía en algunas comunidades la discriminación, ¿no? La segregación, la indiferencia, el etiquetamiento, en fin. ¿Ha presenciado en alguna aula discriminación? Presenciado, bueno, lo que pasa es de que no hacemos intercambio para ir a observar a otro grupo aquí en la escuela normal. En mi experiencia y en el trayecto de educación normal, yo he vivido estas experiencias, pero de intercambio. Me refiero a intercambio en donde yo te observo y tú observas a otro compañero y el compañero a otro compañero, y después viene la retroalimentación o una reunión de academia. Y eso te enriquece muchísimo porque aprendes inclusive prácticas de otro. Dices, ay, le resultó, cómo evaluó, cómo retroalimentó, cómo dio el tema, etcétera. Pero no solamente una persona que te va a observar y se queda a lo mejor la retroalimentación en un papel. Y al no haber acercamiento o que yo me vaya a meter a una aula para observar una clase, una dinámica, etcétera, no ha habido oportunidad. Por lo menos aquí yo no lo he vivido como para decir he presenciado que ha habido discriminación o la no inclusión aquí en la escuela. Sí, es que estoy pensando qué actividades ha habido donde nos permite presenciar. O han ido a observarme, por ejemplo, pero porque le toca esa función. Ajá, Si te toca esa función, tú me vas a observar a los demás y hasta ahí se queda. Ajá. Pero y se me hace muy rico en experiencias la parte que yo vivía, hasta por normales inclusive. Por ejemplo, viene a Tlacomulco y nosotros vamos a Valle de Bravo y después vamos a Meca y a Los Reyes, qué sé yo, y ahí está este intercambio de las prácticas docentes. Entonces esto nutre, y de manera así presencial de que a alguien se le discrimine, no, se les ha recibido. Okay. Ajá, se les ha recibido, inclusive recomendados. Que ahí sí no sé quién, pero se escucha que entran después de que ya aparece la lista de aceptados. Y sí, entran, sí. Ajá, eso era antes muy continuo, pero en la actualidad todavía. Sí. Sí. ¿Usted ha sufrido discriminación dentro de la escuela normal? Sí, en algún momento, en algún periodo sí. Sí, y lo tuve que hablar con las autoridades competentes. Ajá. ¿Usted qué propondría para que esto que usted me acaba de mencionar, todas esas problemáticas que tenemos, se mitiguen dentro de la escuela? Nosotros como docentes de formación, ¿cómo podríamos mitigar esta parte? ¿Qué hace falta? Bueno, hay muchas estrategias, tanto académicas como sociales, culturales, y de investigación, que te propician obviamente el acercamiento. Recuerden que siempre la interacción y el trato humanitario, va a predominar ante ciertas conductas disruptivas. Y una de ellas es cómo se puede dar la interacción entre grupos, entre docentes y estudiantes, y no precisamente por un festejo del Día del Maestro o el Día del Estudiante. O que te pregunten, ¿nos van a festejar el Día del Estudiante? Y entonces yo les festejo el Día del Maestro, y si no, se quedan calladitos. O sea, eso no, va más allá. Si va a haber un foro, por ejemplo, de práctica, pues estamos todos y nutriendo esta parte donde hay reunión entre estudiantes y maestros. Si hay, por ejemplo, existe el foro, ahora que fue el de inglés, todos, porque somos comunidad de aprendizaje. O sea, como en un grupo nada más vienen del 1 al 20 y los demás no, o sea, no tienen que asistir. O a lo mejor sí asistieron o dónde están. Solamente se segmenta. Y entonces, ¿dónde está la otra parte que se pierde de la experiencia del inglés? Ahora que fuimos sede del Congreso, en donde todos estamos involucrados. Ahora que va a ser, por ejemplo, el periodo de exámenes profesionales, sí es conveniente que haya estudiantes en este foro de primero, de segundo, de tercero, en un foro de cuarto. Y cuando haya otros congresos o actividades académicas, debe de haber involucramiento de todos los actores de la escuela.
¿sí? No solamente algunos. ¿Y qué pasa cuando hay, por ejemplo, conferencia? Vemos que algunos están en el salón, se resisten a salir. Hace falta entonces algo que motive más la participación de estas actividades para que te enganchen y te motiven, te despierten el interés y no te hagan huir. Estoy metido en la cafetería, me voy a la biblioteca o ando por acá atrás o pasan aquí, ¿no? O sea, estamos en nivel de licenciatura, entonces tú vienes a buscar tu formación, no a que te correten para que entres al salón o qué pasa. En ese sentido de la madurez viene esta parte que estaba revisando, cómo la parte pedagógica y de investigación se enlazan para poder procurar que nuestro joven participe académicamente de manera continua, con otra normal, con alguna otra universidad, por ejemplo, ir a la UPN, a lograr esos intercambios, estas movilidades. Y si no se puede algún estado de la República, pues con lo que tenemos aquí en la Ciudad de México y entre escuelas de aquí de la misma región. ¿Sí? ¿Qué otras actividades? Pues dentro de lo académico tenemos, ustedes saben que somos de muchísimo impacto en la parte artística y cultural. Entonces, también yo creo que hace falta de manera, si no seguido, por lo menos constante, el que haya un día para la pausa activa, todos en el patio. Que haya días en donde haya las retadoras deportivas, de primero contra cuarto, cuarto contra el segundo, etcétera, pero que permita esa interacción, porque a veces los grupos están muy separados. Ajá, los de primero con los de primero, y se conocen por la banda, pero se han visto, o por nombre, pero no porque hayan trabajado en algo juntos. Sí, también algo que a mí me encantaría, que es en el servicio de tutoría, es que los jóvenes más audaces, más propositivos, más destacados, pudieran ser tutores de los noveles que acaban de entrar de primero, de segundo y que encontramos que tienen áreas de oportunidad. Por ejemplo, ese despertar de la vocación de alguien de cuarto, que le tocara ser tutor de sus hermanitos, de los peques, para irlos también, acompañarlos, no para hacerles la tarea ni prestarles los trabajos, sino más bien ese diálogo, la relación dialógica entre los que ya casi se van con los que acaban de ingresar, y no precisamente nada más el docente, o sea, los que estamos aquí trabajando como, docentes académicos de las licenciaturas, porque también a veces de repente veo esa brecha, los de química aquí y los de LEPRIAC. Entonces, algo, vaya, no debiera haber aquí adentro esa gran división entre, de repente, es que eres de química. Y usted no ha sido nuestra maestra porque yo soy de química y como yo no tengo la especialidad de química, entonces ya no estoy allá. O a qué se debe. ¿Sí? Entonces, para que no se sienta como que yo sí puedo darles clase, pero no me toman en cuenta y pudiera la mente ser ligera y pensar que eres discriminada. Pero no es así, sino hay alguna política de organización dentro de la institución que hace que las cosas vayan yendo de esa manera. Entonces siempre se va a necesitar de ese líder, donde todos somos líderes, pero líderes positivos. Con optimismo, con amor, con vocación, con ganas de compartir lo que sabes desde lo básico, desde que acabas de entrar. ¿Cuál es tu trayecto desde prepa? ¿Qué aspiraciones tienes? Si estás contento aquí en la escuela, a ver una pausa y vamos a hacer unas actividades de motricidad, pero para toda la escuela. Yo recuerdo mucho, pero no jamás lo voy a olvidar, que en mis estudios como educadora llegaron argentinos y trabajaron con toda la escuela y con la directora que se resistía a sentarse porque era así, cookies, muy guapa mi directora en aquel entonces en la normal. Y avisaron, para mañana sí, todos con pants, todos, y maestros con estudiantes cantando y trabajando la motricidad
con aros, pelotas, material didáctico, mascadas, etcétera, y toda la escuela en una actividad en el patio donde rompe el hielo, donde socializas, donde aprendes y donde te das cuenta de que tienes dos piernas izquierdas y dos derechas, ¿no? Y que falta coordinación, etcétera. Y no porque sean de química no van a tener educación física, motricidad, etcétera. Y suponiendo que no hubiera clubes, ¿qué hace falta? Y yo estuve en todos los clubes y los extraño a todos todavía. A pesar que tengo 42 años, 8 meses de servicio, muchachas, ¿qué les puedo compartir? Que amo ser maestra, me encanta. Próximamente, posiblemente ya diga adiós para jubilarme, pero mientras tanto, tu suspiro es, ¿qué más puedo proveer a mis compañeros, a mis alumnos? Desde donde me encuentro en el nivel de mis conocimientos para poder compartir, aunque sea poquito, con esa humildad, pero con mucho amor y vocación. Muchas gracias. Ajá. Le agradecemos mucho su tiempo, muchas gracias por la empatía que ha tenido con nosotros, porque qué importante, ¿no? La maestra siempre ha tenido empatía con nosotros a pesar de que somos de otra especialidad. Es una maestra que yo reconozco, que siempre ha tenido una gran empatía hacia nosotras personalmente, siempre alegre, a pesar de que tal vez no nos hemos encontrado en un aula, pero sí ha habido siempre ese saludo, esa amabilidad, una gran empatía y es una persona que sin duda ha marcado nuestra formación docente dentro de la Norma del Chaco. Muchas gracias. Gracias, chicas, y por siempre ser tan lindas y saludar.